Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos en este punto y en esta hora compartiendo el tiempo de la palabra. Recuerden, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias a los hermanos que nos siguen a través de RadioGénesis.tv, a través de latinosnorthcarolina.tv. Los hermanos, muy buenas tardes para todos ustedes en Vivo para Cristo, allí en Suecia, Estocolmo. Muy bien. Tema apasionante, la vida, la historia, la biografía, el recorrido, la enseñanza, en todo el diario vivir en la vida de este gran patriarca, el padre de la fe, Abraham. Abraham y su nombre cambiado a Abraham. Más adelante estaremos hablando precisamente el por qué se sucede este cambio tan interesante. Muy bien, vamos a ir a nuestro texto, la Biblia, papel y lápiz. Y estamos en el libro de Génesis, en el capítulo 11, desarrollamos ayer el verso 27, hablando respecto precisamente de la historia en la descendencia de Abraham. Es decir, su padre, vimos desde el verso 24, Nacor vivió y engendró a Tare, posteriormente Tare engendra a Abraham, a Nacor y a Harán. De allí viene todo ese pueblo semita. Recuerden que estamos hablando de las descendencias, hablamos de Can y todos los cananitas, luego vimos Egipto, luego estamos viendo Canaán, ahora vamos con la descendencia de Sem, y a través de la descendencia de Sem, repito, Nacor, Tare, y a través de Tare, Abraham, Nacor y Harán. Muy bien. Vemos entonces que salen de Ur de los Caldeos, y vamos a detenernos hoy en un tema llamado en el llamado. ¿Qué es el llamado? ¿En qué momento Dios hace el llamamiento particularmente a Abraham? Y ayer mencionamos en el verso 31 precisamente, y dice la palabra, y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Qué extraordinario este texto. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos ver cómo Tare, el padre de Abraham, un hombre apegado a su tierra, a su cultura, a su religiosidad, a su idolatría, a sus dioses. Y esto es muy importante resaltarlo, porque recuerden que estamos haciendo el paralelo entre la vida de estos hombres y nuestro diario vivir. ¿A cuántos de nosotros estamos hoy tan atados y tan aferrados a esto mismo? A nuestra cultura, a nuestro país, a nuestras familias, a nuestra tierra, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de vivir, que no vemos más allá de nuestros ojos. Aquí estamos viendo el caso de Tare. Sin embargo, el texto que hemos tomado en el verso 27 en adelante nos dice que salió Tare a Ur de los Caldeos. Hoy vamos a hablar entonces en términos generales del llamamiento. ¿Por qué es tan importante el tema del llamado? Vamos a ver algunos textos bíblicos. Por favor, acompáñeme al libro de Jeremías. Primer texto que vamos a tratar, acompáñeme al libro de Jeremías y por favor, papel y lápiz para que usted esté atento, tomando nota y así pueda sustentar lo que estamos estudiando. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, un texto muy conocido y en el verso 5, léalo conmigo. Libro de Jeremías capítulo 1, verso 5, dice la palabra, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vamos muy bien, voy a leerlo nuevamente, Jeremías capítulo 1, verso 5, dice la palabra, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Primer texto, acompáñeme al libro de Romanos. Libro de Romanos en el capítulo 8. Libro de Romanos en el capítulo 8. Y en el capítulo 8 veamos el verso 30. Romanos capítulo 8, verso 30. ¿Qué dice la palabra? Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Por favor, subraye la palabra llamó. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó,
a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Alguien puede decir, esa palabra es para mí, qué interesante. Muy bien. Cuando nosotros vemos la historia entonces en Abraham, nos damos cuenta que realmente Dios se aparece, se presenta con Abraham en dos ocasiones. Y en estas dos ocasiones Dios hace un llamado a Abraham. El primer llamado que hizo a Abraham, nosotros lo vimos aquí en este texto. Vamos, acompáñeme por favor al libro de los Hechos. Usted debe subrayar este texto del libro de los Hechos. Subraye este texto en el capítulo 7 y vamos a ver el verso 2 al 4. Por favor, acompáñeme. Libro de los Hechos, capítulo 7, Libro de los Hechos, capítulo 7, y vamos a tomar el verso 2 al 4. ¿Están conmigo? ¿Todos con Biblia en mano? Muy bien. Dice la palabra. Hechos, capítulo 7, versos 2 al 4. El sumo sacerdote dijo entonces esto así. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Por favor, subraye, apareció. En Mesopotamia. Recuerden que aquí Mesopotamia nos habla de Babel. Mesopotamia nos habla, Mesopotamia, Mesopotamia, entre ríos. Nos está hablando de toda la región cubierta por el río Tigris, el río Éufrates, lo que corresponde a toda esa área de Babilonia. Y dice que allí se presentó el Padre de la Gloria a Abraham. Antes, por favor, subráyelo, antes que morase en Harán. ¿Dónde está Abraham? En Ur de los Caldeos. Y en Ur de los Caldeos se presenta Dios a Abraham. Y le dijo, por favor, preste mucha atención, ¿qué le dijo? Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Subráyelo, por favor. Lo estoy leyendo muy despacio porque necesito que usted capte lo que este texto nos está indicando. Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, de Harán, una vez muerto su padre Tare, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Y cuál es esa tierra? Esa tierra de promesa. Muy bien. Vamos entonces leyendo y escudriñando para entender qué pasa. Allí en Ur de los Caldeos se presenta Dios a Abraham, y le dice solamente dos cosas. Le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela. Vemos que este libro de Hechos en el capítulo 7 revela el llamado de Dios a salir de esa tierra y de su parentela, pero sin embargo nos damos cuenta que ese llamamiento no fue algo que se hizo de manera inmediata. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el llamado de Dios en algún momento de nuestra vida, siendo muy jóvenes, tal vez niños, o muchos tal vez ya en edad adulta? Sin embargo, el llamamiento de Dios no lo acogemos de manera pronta. Recuerda, somos hijos de Abraham, diga conmigo, somos hijos de Abraham. Y Abraham no reaccionó de manera inmediata. Es más, cuando Abraham recibe el primer llamado estando en Ur de los Caldeos, realmente él no sale de su tierra ni de su parentela. Por lo tanto, Dios tiene que obrar de manera sobrenatural en la vida de su padre Tare, para que sea Tare quien tome sus cosas, sus pertenencias, su familia y sale. Ya había muerto uno de sus hijos, Aram, el padre de Lot. Se queda en Ur de los Caldeos Nacor, el otro de los hijos de Tare. ¿Y quiénes salen? Salen Abraham y sale su padre Tare. Muy bien. ¿A dónde salen? Sale el padre Tare con su hijo Abraham, Lot, la esposa de Abraham y todo el pueblo, la comunidad con todas sus pertenencias, y se trasladan hacia Canaán. Sin embargo, ¿a dónde llegaron? A la mitad del camino, a Harán. Por lo tanto,
vemos que en el capítulo 12 que estamos tomando del libro de Génesis, ya viene entonces el segundo llamamiento. Acompáñeme a Génesis capítulo 12. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, viene la segunda parte de la historia. Y aquí nos dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham. Por favor, preste atención ahora. ¿Qué le dice Dios a Abraham en el segundo llamado? Le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Este es el mensaje de hoy. Básicamente, hasta aquí podríamos llegar. Yo quiero que usted evalúe estos dos puntos tan importantes. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en los versos 2 al 4, nos dice que viene el primer tiempo del llamamiento de Abraham, y en el primer llamamiento le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Se trasladan de Ur de los Caldeos y solamente llegan hasta la tierra de Harán. En la tierra de Harán muere Tare, el padre de Abraham, y estando Abraham en Harán, recibe la voz de Dios que ahora le dice: vete de tu tierra, ya te lo había dicho. Vete de tu parentela, ya te lo había dicho. Pero ahora le adiciona una frase más y le dice: y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Qué extraordinario este aspecto, porque allí podemos ver el transcurrir de los días, tal vez de los años, entre el primer llamado y el segundo llamado. Pero nosotros nos damos cuenta que solamente en el segundo llamado, ahora Dios le dice no solamente que salga de su tierra, que salga de su parentela, sino que salga de la casa de su padre. Reflexionemos un poco en este aspecto. ¿Qué sucede en nuestro diario vivir cuando recibimos el llamado? Cuando el Señor nos llama y nos dice que salgamos de nuestra tierra, que salgamos de nuestra parentela y más aún que salgamos de la casa de nuestro Padre, pues evidentemente es una circunstancia extremadamente difícil de asumir de manera pronta, de manera inmediata. Tenemos que meditarlo, lo consideramos, lo evaluamos. Y sin embargo el Señor insiste. Cuando el Señor ya tiene un propósito, cuando el Señor ya tiene un llamado determinado, porque ya hemos sido escogidos, predestinados, llamados, dígalo conmigo, soy llamado, entonces nosotros lo dudamos, tal vez lo pensamos una o dos veces, lo miramos con los ojos de la mente humana, con los ojos del hombre y decimos, ¿debo hacerlo, no debo hacerlo? Y en mi propia experiencia lo puedo decir por testimonio. Pasando una circunstancia de adversidad muy fuerte en mi vida, de joven, en mis asuntos laborales, profesionales, llegó un momento en el que en medio de esa prueba tan difícil que estaba pasando, fue precisamente la herramienta que Dios utilizó para llevarme a la vida de la iglesia y allí tener mi encuentro personal con mi Padre Celestial. Allí vino el tiempo del llamamiento. Y cuando vino el tiempo del llamado, te he escogido, te he llamado por nombre, te he predestinado desde el vientre de tu madre y llevarás mi palabra e irás a las naciones. Sin embargo, tenía que equilibrar muchas cosas de mi vida, laboral, económica, familiar, social, de todo aspecto. Nada distinto a lo que estamos viendo hoy en la historia apasionante de Abraham. Pero cuando tomamos una determinación a la luz de la revelación de la palabra, dígalo conmigo, a la luz del llamamiento de Dios, el Señor nos envió a otra nación, el Señor nos envió a otra cultura, el Señor dijo, los enviaré a una tierra que yo les mostraré, y en esa tierra a la que yo les voy a llevar, en esa tierra yo los bendeciré en gran manera. Hermanos, déjenme decirle que es un testimonio fiel lo que estoy narrando en este día, aquí en Estudio Bíblico Devocional, es un testimonio fiel de lo que Dios ha hecho con nosotros. Déjenme decirle, mis amados hermanos, que tuvimos que dejar muchas cosas, nuestra tierra, nuestra parentela y la casa de mi padre. Todo esto, típicamente leyéndolo en este capítulo 12 de Génesis, ha sido algo que de manera personal he tenido que vivir. En el transcurrir del salir de nuestra tierra, de la casa de nuestro padre y de nuestra parentela hacia una tierra que jamás mi esposa y yo en nuestro principio de matrimonio con nuestros hijos dos primeros jamás habíamos considerado siquiera en nuestros planes, humanamente hablando, salir de nuestra tierra, de nuestra parentela y mucho menos de la casa de nuestro padre. Pero sin embargo Dios nos llevó.
y nos trajo a una nación a la que menos aún siquiera habíamos considerado llegar. Y estando hoy en esta nación, en el transcurrir de 18 años que han transcurrido, eso es tan corto para Dios, pero han sido 18 años en los que hemos tenido que pasar un sinnúmero de pruebas, un sinnúmero de adversidades, un sinnúmero de circunstancias que han permitido cada una de ellas en el transcurrir de los días formarnos, establecernos, madurarnos. Y utilizo la palabra madurez porque vamos a ver qué sucedió en la historia apasionante de Abraham, si en medio de todo lo que vivió, en medio de todas las circunstancias, pruebas y adversidades que vivió, alcanzó a llegar verdaderamente a la madurez. Por lo tanto, estamos narrando una historia que particularmente, repito, la he podido vivir de manera personal. Cuando nosotros observamos estas historias que hemos venido narrando, como la historia de Adán, de Abel, de Enoc y de Noé, por supuesto, vemos que todas ellas difieren realmente entre sí. Pero sin embargo, cuando nos llegamos al relato de Abraham, nos damos cuenta que la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob realmente no son diferentes una de la otra, sino que se sucede algo extraordinario. Realmente la historia, y lo vamos a ver, es nuestros siguientes temas. Cuando veamos la historia de cada uno de ellos, nos daremos cuenta que no hay diferencia. Repito, como lo vimos entre Abel o entre Enoc o entre Noé, son historias que difieren la una de la otra. Pero en el tema de Abraham y en el llamamiento de Abraham, nos daremos cuenta que esta historia de Abraham y de Isaac y de Jacob se entrelazan, están correlacionadas, se complementan la una con la otra. Es decir, la primera etapa que cumplió Abraham con todo lo grande que fue el padre de la fe, y es nuestro tema de semana, nos daremos cuenta cómo se relaciona perfectamente con la vida de su hijo Isaac, se intercalan, se incorporan para darle continuidad al llamamiento que Dios había hecho. Esta historia, entonces, vemos cómo la historia de la vida de Abraham acaba en el capítulo 21. Qué interesante. La historia de Abraham termina en el capítulo 21 y sin embargo vemos cómo la historia de la vida de Jacob empieza en el capítulo 25 y la de Isaac termina en el capítulo 35 y la historia de la vida de Jacob completamente es completada por la historia hasta que vemos la historia de José y termina toda esta historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y toda la historia apasionante de José en el capítulo 50 del libro de Génesis. Es decir, que nosotros nos damos cuenta en este punto tan importante que Dios al crear al hombre, lo crea de una manera, por favor subraye esta palabra, de una manera colectiva. ¿Qué quiere significar esto? Que nosotros los seres humanos no podemos ser solos o independientes, sentirnos autónomos o autosuficientes. La historia de Abraham nos narra cómo él, aunque fue ese patriarca maravilloso de la fe, usado de una manera tan extraordinaria en obediencia, en persistencia, en una fe absoluta, en ese emuná de entendimiento de la palabra, nos daremos cuenta que su obra no fue completa hasta que vino Isaac, y aún Isaac necesitó y requirió de su hijo Jacob, y Jacob aún necesitó y requirió de los demás descendientes hasta que veamos toda esta historia apasionante de Israel. Así es que, mis amados hermanos, el llamamiento de Dios es un llamamiento corporativo, es decir, Dios no llama exclusivamente a un hombre, Dios llama a toda una comunidad para que cada uno de nosotros dependamos el uno de nosotros. Así como yo dependo de ustedes, ustedes dependerán de mí, así como dependo de mi esposa, de mis hijos dependerán del Padre. Todo es un proceso en el que el Señor nos enseña, repito, a depender los unos de los otros. Este llamamiento de Dios a Abraham es la historia maravillosa en el que el Señor llama a un hombre, Abraham, que significa Padre enaltecido, y en el tiempo del llamamiento lo llama, repito, y le cambia su nombre y ahora le llamará Padre de multitudes. ¿Y por qué es este cambio tan importante en el nombre? Porque cuando nos habla de Abraham,
en ese singular, digámoslo, nos habla de Abraham, repito, en su capacidad, de Abraham en su conocimiento, de Abraham en sus principios, tal vez de su cultura caldea, de Ur, religiosa, dependiendo de la mentalidad humana, de las fuerzas de su cultura, de las fuerzas de su pensamiento, de las fuerzas generacionales de su familia. Y el Señor le llama y le dice: es necesario que salgas de todo esto, de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, porque ahora haré de ti una gran nación. Ahora te formaré, te estableceré y cambiaré tu nombre y lo cambiaré a Abraham. Y Abraham, que ahora es padre de multitudes, tiene un cambio. Si lo viéramos en el original hebreo, las letras que corresponden al nombre de Dios, la Yod Hei, Bat Hei, vemos cómo en el nombre Abraham en hebreo lo que se hace es incorporar la letra Hei del hebreo en el nombre de Abraham, y al incorporar la letra Hei en el nombre de Abraham, lo que está incorporando es la estructura misma de Dios ahora en su vida personal. Wow, esto es extraordinario. Yo disfruto poderosamente de esta palabra, porque lo que el Señor nos está diciendo es: ese nombre que tú tienes, ese nombre de tu tierra, de tu cultura, de tu padre, ese nombre humanamente que te hace autónomo, autosuficiente, creer que tú eres capaz de las cosas humanamente hablando, yo necesito cambiarlo e incorporarte de mi espíritu, dice Dios, para que cuando yo infunda en tu ser el espíritu, entonces no dependerás de ti, sino que aprenderás a depender completamente del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Esto es muy interesante y no lo puedo compartir o explicar ahora, pero permítame tratar de enseñarlo. Al incorporarse la letra Hei en el hebreo de Yod Hei, Bat Hei, al incorporarse esta letra en el nombre de Abraham, la geometría, usted debe saber esto, cada una de las letras en el alefato hebreo tiene un número, una numeración asignada. Y al incorporarse esta letra Hei en el nombre de Abraham, en hebreo, la sumatoria, la geometría es la palabra correcta, del nombre de Abraham corresponde al número 248. Es extraordinario, porque este 248, ¿qué representa? ¿Qué importancia, pastor, puede tener el número 248 humanamente hablando? Si yo te digo 248, ¿qué te puede recordar? ¿Qué te puede traer No, pues realmente a mí en lo personal no me recordó cuando lo estudié absolutamente nada. Pero vean la respuesta interesante. El número 248 corresponde a todas las partes que conforman el cuerpo humano. 248 partes del cuerpo humano. ¿Qué significa entonces esto? Explíqueme esto, pastor, porque aún sigo sin entender. Significa que cuando su nombre era Abraham, simplemente era el hombre autónomo, el hombre en sus propias fuerzas. Pero al incorporarle esta letra Hei en hebreo y sumatoria o la geometría da 248, ahora está incorporado el nombre de Dios en la vida de Abraham. Amén. Es decir, que ya no vivo yo, dice Gálatas, porque ahora vivo justamente con el Señor en mi corazón. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque estamos hablando del llamado de Abraham. El primer llamado en Ur de los Caldeos, el Señor usa a su padre Tare para salir hacia Canaán. Sin embargo, llegaron a la mitad del camino, al punto de estar allí por un tiempo, y en ese lugar Tare muere, y viene el segundo llamamiento, Génesis capítulo 12, y ahora el Señor le dice: Abraham, te llamo para que salgas de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, porque ahora haré de ti una gran nación. Veamos entonces qué dice el verso 2 en el capítulo 12. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Yahweh lo había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Vamos a dejarlo en este punto, mis amados hermanos.
apenas hemos avanzado 1 o 2 versos. Dios, tenemos tanto por tratar, apasionante en la vida de Abraham, pero creo que despacio y con buena letra nos vamos entendiendo. Hoy el tema central ha sido llamamiento. ¿En qué manera Dios te ha llamado? Si Dios te ha llamado, que Dios te ha llamado, ¿por qué estás retrasando el llamado de Dios? ¿Qué estás esperando? Entonces nosotros decimos, bueno, voy a esperar que mis hijos terminen en la escuela, terminen en la secundaria, y después de la secundaria, Dios, permíteme que mis hijos vayan a la universidad y sean profesionales. Dios, permite que ahora que terminaron la universidad y se han casado, permíteme ver a mis nietos. Ahora, Señor, te pido, permíteme ver crecer a mis nietos. Y cuando nos damos cuenta, transcurrieron los años, entramos al tiempo de vejez y posiblemente al tiempo de fallecer, y nunca cumplimos con el llamado para el cual Dios nos había predestinado, escogido, según Jeremías. Vimos, entonces, mis amados hermanos, no podemos seguir retardando el llamado. Hoy el Señor te dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre a un lugar que yo te mostraré, donde te bendeciré en gran manera, y a todos los que te bendigan bendeciré, y a todos aquellos que se levanten contra ti en maldición les maldeciré. Porque la guerra no es mía. La guerra no es contra carne y sangre. Esta guerra la gana y la tenemos en victoria en Dios. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tema apasionante. Disfruto esta experiencia maravillosa de Abraham. Espero que usted también la esté disfrutando. Gracias por sus mensajes. Gracias por compartir el video. Shalom, muy buen día y bendiciones.